Sean bienvenidos al programa de este podcast llamado Entorno Aliasing. Para quienes nos escuchan por primera vez, mi nombre es Eduardo Mendoza y junto a 3 amigos más hablaremos acerca de temas de actualidad, así como ciencia y tecnología, sociedad y política, música, arte y entretenimiento. Esta versión de Entorno Aliasing es grabada de manera remota, esto debido a la situación en la que nos enfrentamos. Por su comprensión, gracias. Comencemos. Estamos nuevamente reunidos de manera virtual para traerles a ustedes un programa más de este podcast llamado Entorno Aliasing. El tema de hoy va a ser muy ameno, debido a que vamos a tratar sobre una charla acerca de las generaciones en la era digital. ¿Qué piensas de este tema, Quique? Bien, buenas tardes, Lalo. Yo opino que es un tema muy importante para poder comprender cómo se va ahorita guiando todo esto que es la globalización, ¿no? Siento que sí es un tema bastante interesante. Así es. Y si lo vemos bien, es como una forma de entender la vida de nuestros antepasados, como nuestros abuelos, nuestros papás, nosotros mismos y las generaciones que vienen. Entonces, ¿qué tan importante es hablar de este tema? ¿Qué opinas, Gabriel? Yo creo que es muy importante, Lalo, porque la era digital ahorita nos está involucrando a todos, no importa la edad, y pues es importante que tanto los adultos mayores como los más jóvenes sepan en lo que nos estamos enfrentando ahora, ¿no? Que es la era digital. Y siento que está muy bien enfocado el tema porque, pues, todas las generaciones, desde niños muy pequeños hasta los adultos muy mayores, tienen que estar al tanto de cómo usar la tecnología. Y no solo eso, yo creo que también nos sirve para entender o saber cómo era la vida un poquito en el pasado, ¿no? Cómo la gente pues, se comunicaba y cómo es que la era digital ha cambiado eso en la actualidad. Así es verdad. Pues bueno, Aldo, como comentaba al inicio, esta es la última vez, quizás, que nos reunamos de manera virtual. Es muy posible que volvamos a estar en conjunto los 4, obviamente tomando medidas pues de precaución, pero pues tú cómo ves esto, ¿ya lo veías necesario? Así es, Eduardo, la verdad, pues sí, habrá que tomar las medidas, pero sobre todo, más que nada, es para traerles como que un contenido de mayor calidad, sobre todo. Así es que a veces pues se traba un poco el internet, la calidad de audio pues se disminuye un poco, pero pues ya tendremos mejores temas y mejores contenidos en algunas semanas más. Antes de empezar este tema acerca de las generaciones y la era digital, y rápidamente me gustaría hacerles un anuncio. Vamos a manejar un poco distinto la manera en la que estamos subiendo los videos. ¿Nos podrías compartir un poco más de esto, Gabriel? Claro que sí, Eduardo. Bueno, ahora vamos a subir los videos que son de Dr. Kofner, van a ser los viernes. Cada viernes vamos a tener un nuevo video con un tema bastante interesante, muy, muy bueno. Todos los viernes va a ser un nuevo contenido. Ya no va a ser como la última vez, que fue el domingo, sino a partir de esta semana van a ser los viernes. Ahora, los infosemanarios van a ser los lunes, así como subimos apenas el último infosemanario, el tercer infosemanario, para poder tener los acontecimientos que han pasado en la historia de la semana a partir de lunes a domingo. Y los podcasts van a seguir siendo los miércoles cada 2 semanas. Y es así como vamos a estar subiendo videos. Cada lunes vamos a subir infosemanario, cada viernes video Dr. Kofner y miércoles de cada 2 semanas el podcast de Entorno Aliasing. Así es.
me gustaría recalcar dos cosas. La primera es que los videos de Infosemanario, cada semana tendrá una voz distinta de nosotros que participamos en este podcast. Y la segunda es que pues prácticamente tendríamos videos los días lunes, miércoles y viernes. Habrá un miércoles que no haya video, debido a que no va a haber podcast, pero habrá un miércoles que sí. Entonces, así serán. Perfecto. Pues bueno, me gustaría preguntarles, antes de empezar con el tema que nos reúne en esta ocasión, apenas este año salió el disco de Deep Purple llamado Whoosh. No sé si lo han escuchado. Sí, todito. No, yo no he tenido la oportunidad. No, yo tampoco, no lo he escuchado, pero sí me gustaría escucharlo. Soy fan de Deep Purple. Y tiene muy buenas canciones. Es un buen álbum, por cierto, y eso me recuerda pues a las bandas que han venido aquí a México precisamente a tocar, ¿no? En 1980 Deep Purple estuvo en el Estadio Azteca. En 1981 Queen también estuvo en México, exactamente en la ciudad de Puebla. Queen siempre ha dado muy buenos conciertos. Yo quiero hablar del concierto de Iron Maiden, que fue en el año 1992, hace 27 años, porque fue en octubre, el 1 y 2 de octubre hicieron este concierto Iron Maiden en tributo a su álbum Fear of the Dark. Este concierto fue algo marcable en la historia del rock en México, la historia de los conciertos, porque se vendieron todos los boletos, ¿no? O sea, el Palacio de los Deportes estaba lleno y además quería ser cancelado por el arzobispo Ahumado, el mejor conocido como el corrupto Ahumado en la historia. Este señor quería cancelar este concierto debido a que se supone que eran rituales satánicos y situaciones un poco raras. Sí, pero, por allá en pues, esos tiempos sí se creía en esas cosas, ¿no? De hecho, yo también, ahorita que mencionas de Iron Maiden, sí pasó algo parecido. De hecho, sí ocurrió que las autoridades religiosas allá sí cancelaron un concierto de Iron Maiden, fíjate. En Chile, de hecho, en la misma gira, sí se logró cancelar un concierto de Iron Maiden. Sí. Pero lo bueno que en México no pasó, ¿no? O sea, el concierto siguió y todo marchó muy bien, ¿no? Bueno, más o menos, porque en el concierto hubo portazo, como lo llaman los de la Ciudad de México. Lo que pasó fue que muchos que no querían perderse el concierto, pero no tenían boletos, pasaron la línea de seguridad y se colaron al concierto, ¿no? Y pues gente de las gradas se saltó a la pista y pasaron muchas cosas esa vez, pero fue un gran concierto con muy buenas canciones como Hallowed Be Thy Name, Run to the Hills, obviamente Fear of the Dark y pues otro éxito como Can I Play with Madness. Fue un gran concierto, la verdad, en el año 1992. Yo recuerdo igual, bueno, no es tan importante, a lo mejor generacional, dado a lo que vamos a hablar, ¿no? Pero generacionalmente para mí, a mí me hubiera gustado ir a ver a los Foo Fighters que vinieron en el 2013 en el Foro Sol. Fue un concierto bastante esperado porque pues, tenían 18 años, ¿no? De que se había creado la banda y no habían podido llegar a México. Y pues aparte de que venían promocionando su disco en el 2012 de Wasting Light, me gustó mucho de que, o sea, yo no tuve la oportunidad de ir, pero me gustó mucho de que tocaran los Greatest Hits comparado, o sea, en unión al nuevo álbum. Y cerrar con Everlong es una joya maestra para mí que soy fan de los Foo Fighters. Muy buen concierto, Quique. La verdad yo, a diferencia de ustedes, compañeros, sí tuve la oportunidad de ir al concierto que voy a mencionar, por ser más reciente, obviamente, pero no le quita el mérito de que fue bastante épico. Estoy hablando del concierto de Guns N' Roses en 2016, después de su reencuentro tan esperado por
no sé cuántos, veintitantos años. Y pues sí, la verdad fue un concierto bastante impresionante, a pesar de que el Axl Rose tenía ahí el pie roto y pues, básicamente se la pasó cantando sentado. Pero la verdad sí fue un muy buen concierto que muchos de los fans aquí y en todo el mundo estuvieron bastante complacidos. Qué bien que estamos hablando de conciertos a través de la historia. Y es un poquito de lo que nos reúne en esta ocasión, ¿no? Las generaciones como tal. Al terminar el programa anterior, Gabriel mencionaba justo que pues antes tener un hijo era más fácil, la vida era más sencilla, se llegó a tocar. Pero ¿qué tan cierto es esto? Vamos a hablar cómo es que este tipo de generaciones utilizan la tecnología y cómo es que ellos se comunican con la tecnología. Sí, es un buen tema, Eduardo. Definitivamente, pues cada generación tiene su particularidad, entonces verlo desde el punto de vista tecnológico, la verdad, va a ser un buen tema. Sí, claro que sí. O sea, como habíamos hablado, ¿no? De los conciertos desde los años 80 hasta la época actual, pues abarca un gran número de fechas, ¿no? Entonces, pues ahorita lo generacional va a abarcar pues prácticamente toda la humanidad que seguimos viva hasta ahora, ¿no? Los que se están yendo apenas y los que van naciendo apenas. Correcto. De hecho, cuando hablamos de generación, estamos hablando de un periodo temporal en donde ciertas personas nacieron. Entonces, me gustaría comenzar con la generación silenciosa. Estamos hablando de las personas que nacieron entre 1925 y 1944. Las edades actuales de esas personas son entre 77 años y 96 años. Y pues, ¿quiénes son? ¿Alguien sabe quiénes son estas personas o por qué se les denomina así? Bueno, pues estas personas son prácticamente las que son antes de la Segunda Guerra Mundial, o sea, nacieron antes de la Segunda Guerra y supongo que esto es lo que tiene que ver con la generación silenciosa, ¿no es así? Así es, de hecho estamos hablando de gente que vivió en carne propia el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Hablamos también de que vieron cómo la depresión económica en Estados Unidos afectó pues también la economía mundial. Así es, sí, es básicamente la generación de nuestros abuelitos. Ellos tienen ciertas características que me gustaría mencionar, que son que ellos valoran mucho el trabajo. O sea, ellos, no sé, ustedes, no sé si ustedes no conozcan a un anciano que siempre ha hablado de su trabajo y que lo valora bastante. También valoran demasiado a sus seres queridos, son muy allegados a sus seres queridos, pues al vivir en épocas tan conflictivas, pues obviamente tener a los seres queridos ahora, la verdad se les hace muy especial para ellos. Me gustaría mencionar también que en la actualidad el aislamiento y la soledad son problemas grandes para ese tipo de personas. Muchos de ellos están abandonados en lugares tipo asilos y pues son ese tipo de problemas los que enfrentan esas personas. Desafortunadamente, sí. Sí, de hecho, los deterioros de salud influyen en sus estilos de vida. Te puedes dar cuenta que son los que más gastan en su salud, de hecho. Claro. Así es, y no solamente ellos, yo creo que en sí el sistema de salud es el que más gasta en ese tipo de personas. Bueno, entonces conocimos un poco acerca de la generación silenciosa, pero ¿cómo es que esta generación se comunica? Anteriormente ya comenté que el aislamiento y la soledad son un problema grave. Sin embargo, este tipo de personas buscan la comunicación para evitar este tipo de problemas. Así es, de hecho, algo que los caracteriza mucho, no sé si ustedes se han dado cuenta, es que les gusta mucho hablar. Obviamente son personas mayores que prácticamente su medio de comunicación es hablada, o sea, entonces no los puedes poner a escribir un mail o algo así. En cambio, son bastante adaptables a medios de comunicación que tratan de manera hablada. Y principalmente con las personas que se comunican, pues son sus hijos, sus nietos, y si en este caso existen, pues las personas que los cuidan.
Sí, bueno, como iba diciendo Aldo, son adaptables, pero siento que en la tecnología tal vez no están familiarizados con ello y es pues con razón, ¿no? O sea, no fue de su época. Por eso a veces suelen ser víctimas de estafas o algo tan simple como un virus de publicidad en internet, ¿no? Sí, de hecho ahorita se están creando dispositivos especializados y donde tienen las aplicaciones en las cuales los iconos son más grandes. En este tipo de dispositivos se ve en Amazon y se ve en lo que está produciendo Google Home. Y por ejemplo, lo que hace el dispositivo es que puede comunicarse verbalmente con la persona. Entonces la persona le dice al dispositivo, oye, ¿sabes qué? Alexa, necesito que tal sobrino o tal nieto me mande un mensaje. Entonces lo que hace este dispositivo es que le manda un correo a esa persona y le dice, ¿sabes qué? Comunícate inmediatamente con tu abuelo. Entonces lo que pasa aquí es que se evita justamente todo lo que es la estafa y todo lo que los errores que ellos tienen miedo, ¿no? De llegar a cometer. Y como personas grandes también, no siento que sea fácil poder utilizar una pantalla táctil. Sí, o sea, tú estás hablando de una interacción más amigable, ¿no? Para estas personas mayores, que no necesiten el entrar a una computadora o el entrar a buscar cómo enviar un correo, cómo enviar un mensaje o cómo escribir en el teclado, sino simplemente decirle a un dispositivo qué es lo que ellos necesitan hacer y que el dispositivo le comunique a esta otra persona que pues que hay algo, ¿no? Que necesitan de su presencia o cualquier X situación, ¿no? Sí, ya este dispositivo con inteligencia artificial ya solito hace todo, automatiza el proceso. A mí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿conocen este tipo de personas que tienen dificultades, principalmente de esta generación, que tienen dificultades con la tecnología? ¿Y cómo es que nosotros podemos ayudarles pues a entender esta tecnología, a entender la comunicación, el internet? Pues sí, de hecho mi propio abuelo, recuerdo alguna ocasión haber intentado explicarle cómo funciona un celular, pero pues sí, la verdad sí es difícil no porque no sea para ellos fácil de comprender, sino creo que su mentalidad está más, por así llamarlo, simplificada, es decir, no piensan como tal en todas las características que puede tener un celular, o sea, ellos de la forma en la que se comunicaban era simplemente apretando botones y ya salía la llamada, ¿no? Entonces, ya traer más características en un celular, dentro de un celular, pues sí les conlleva bastante estrés, supongo yo. Sí, no, yéndote generacionalmente, sus teléfonos, como dices, no era solo picar. Había, no sé si ustedes tuvieron o conocieron de los teléfonos de las rueditas. Era Ándale. trr, Sí, sí, trr, sí. trr, trr. Entonces, ni siquiera digital, o sea, era por medio de pulsos. Ujú. Aquí me gustaría tocar cómo es que esta generación consume contenido. Hablamos que un 10% de personas está suscrito a algún servicio de televisión por cable. También un 56% lee periódicos. Y esto es lógico. Digo, el periódico era el medio de comunicación de su época. Entonces, pues es lógico que este tipo de gente siga consumiendo este tipo de contenido. Sí, si todavía Así existiera el como, Messenger, yo también lo usaría hasta ahorita. y finalmente un 63% es propietario de una televisión en alta definición. Es un número alto, entonces queremos decir que la revolución digital ha permeado en este tipo de generación. Sí, bueno, incluso está en el hecho del uso de las redes sociales. Hay gente mayor que usa mucho las redes sociales, están en Facebook todo el tiempo, te comparten muchas imágenes de X o Y tema y quieren que tú pues le des like, le des me encanta o comentes, ¿no? De un muchas gracias o algo así, ¿no? De hecho, las últimas estadísticas que fueron hace unos años, gente que es mayor a los 75 años ha utilizado las redes sociales desde un 19% a un 41%. Estamos hablando de casi el doble en apenas entre 4 y 5 años.
Se ha duplicado el uso de Facebook, bueno, mayormente de Facebook, ¿no? Que es la más conocida en esta generación. Sí, me parece sorprendente, de hecho, cuánta gente utiliza ahorita Facebook y cómo está aumentando ese porcentaje. Y de hecho, me hace mucha hincapié en la pregunta de cómo es que esta generación de adultos, o sea, estaba habituada a estar comprando en comercios y ahorita que se están metiendo a Facebook, están encontrando que pueden comprar en línea. Sí, o sea, sobre todo como ahora con la contingencia que estamos llevando, pues tal vez incluso para ellos que son adultos mayores, sería una buena opción que compraran en línea, ¿no? Así es, de hecho, algo que tú mismo tocaste, Gabriel, es que este tipo de personas son muy susceptibles a las estafas y a los engaños. Y obviamente esto a través de Internet. Es así como las personas se fían más de comprar a personas que conocen o entrar a sitios web de marcas oficiales. Prefieren la compra en establecimientos fijos e incluso podríamos decir que los hijos de estas personas influyen mucho en las decisiones de compra de sus padres. Sí, porque obviamente le dicen, ¿sabes qué, papá? Pues vas a comprarte esto, ¿sabes qué? Te digo por dónde, te digo cómo, te digo y ya solito. Y sí, bueno, yo entiendo que como habíamos explicado lo de las estafas, pues ellos a veces desconfían un poco, ¿no? De lo que es compra en línea, incluso tal vez para nosotros como millennials, la primera vez que hicimos una compra en línea, pues estábamos pues esperando si llegara o no, o sea cual sea la plataforma de compra. De hecho, actualmente mucha gente sigue siendo pues víctima de estafas, no importa la generación. Otro tipo de estafa o otro tipo de engaño que me gustaría mencionar es que este tipo de personas se orientan mucho a las noticias falsas o las fake news. Y esto en medida puede ser un problema debido a que hay veces que esas noticias pues son tendenciosas o son catastróficas o son noticias que pues evidentemente no son reales. Esto pues perjudica en cierto modo al entorno de este tipo de personas. Así es, y bueno, básicamente una generación que sin duda tiene sus cosas, sus pros y sus contras, que por cierto vamos a hablar de ello más adelante en el podcast, y pues nada, gente que es apreciable por todo lo que vivió, y sobre todo lo que yo considero más importante de esas personas, de esa generación es eso precisamente, todas esas experiencias que tuvieron a lo largo de los años, y que pues si alguno tiene la fortuna de que sus abuelos les compartan alguna que otra experiencia, pues sería bastante agradable, yo se lo recomiendo. Así es. Vamos con la siguiente generación. Hablamos de los baby boomers, nacidos entre el año de 1945 y 1964. Actualmente, estas personas tienen entre 57 y 76 años. Y si yo les preguntara quiénes son estas personas, ¿ustedes qué podrían decirme? Bueno, yo podría decirte que mis abuelos entran en esta generación. Ellos no son de la generación silenciosa, sino más bien de los baby boomers. Y pues, ¿quiénes son? Son precisamente los de la posguerra, los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, son la generación de los baby boomers. Ok, y algo interesante con lo que se les asocia a esta generación es principalmente los movimientos civiles que se vivieron en la década de los 70s, la causa feminista, derechos a la gente homosexual, los discapacitados e incluso el derecho a la intimidad. Así es, ellos vivieron esas épocas locas, hippies y así, que sin embargo tuvieron gran impacto hasta la actualidad. Sí, de hecho me gustaría nombrar algunas características, por ejemplo, ellos dominan el mercado con 2.3 billones de dólares en poder adquisitivo. Ahorita son los que tienen los terrenos, las casas y todo lo económico, ¿no? Sí, o sea, igual uno de sus lemas más reconocidos de los baby boomers es que los 70 son los nuevos 50 y que los 50 son los nuevos 30. O sea,
como si las décadas se repitieran, ¿no? Sí, de hecho, su salud es prioridad. Ahorita quieren permanecer en activo y siempre siempre quieren sentirse jóvenes, entonces siempre quieren estar actualizados, siempre quieren estar en lo in. Claro, o sea, ellos todo el tiempo están buscando como o sea, quieren estar tanto actualizados con las nuevas generaciones, en este caso su generación posterior, o sea, es la generación X, y además, pues, quieren estar en un plan pues, de gente grande, ¿no? O sea, esa es otra característica que igual los caracteriza mucho, ¿no? O sea, que tanto quieren estar actualizados y quieren estar pues, con los chavos o con la gente que, pues, generaciones más actuales y además quieren pertenecer a su generación. Sí, de hecho, la manera en la que ellos pueden estar dentro de la sociedad es a través de redes sociales y su red favorita, su red social favorita es Facebook. Instagram comienza a popularizarse en esta generación, sin embargo no tiene la fuerza que llega a tener Facebook. Sí, de hecho es bastante importante para ellos este tipo de redes sociales porque así pueden encontrar a gente con la que convivieron hace tiempo, ¿no? Hace 20, 30, 40 años. Entonces las vuelven a contactar y vuelven a sentirse parte de, ¿no? Hay algo interesante y es que creo que se les considera como migrantes a la tecnología, es decir, son personas que no nacieron con bastante tecnología, pero aún así intentan adaptarse e intentan integrarse a esta nueva etapa tecnológica en la que vivimos. A mí me gustaría mencionar que el 91% de las personas de esta generación, que obviamente tienen acceso a Internet, usa por lo menos una red social. E incluso el uso de Internet en las personas adultas está creciendo aún más. Algo que me parece bastante curioso es la forma en de cómo se integran a esto de lo que ya mencionamos de las redes sociales y que precisamente hay varias redes sociales que ya están como al revés, tratando de sacar al mercado redes sociales especializadas para este tipo de personas. Una de ellas, por ejemplo, sería la red social llamada Stitch. Es una especie de Tinder para gente de esta edad, ¿no? Entonces es bastante curioso que pues ellos también ya tengan esta forma de accesar a este tipo de redes sociales y que tengan su propio mundo aparte del de ahora, el que nosotros podríamos compartirles. Sí, de hecho no lo utilizan solamente como dices, o sea, como Tinder, ¿no? Como lo usaría una persona, un joven normal, ¿no? Ujú. Sino lo utilizan también pues como compañeros de viaje, ¿no? O sea, vamos a hacer tal viaje y vámonos. Claro, o sea, bueno, de hecho los baby boomers son los que más comparten pues cosas en las redes sociales, o sea, de hecho yo tengo experiencia con mi abuelita que siempre está compartiendo pues ya sean memes o situaciones de educación y o te dice, mira hijo, ve esta situación, o sea, creo que te puede interesar, eh, ese tipo de situaciones. Si no, nunca falta la Y cadena de WhatsApp, ¿no? Que te llegue. además de eso, ¿no? Y Pero pues, fíjate que yo creo que comparten mucho videos que son relacionados a lo que a ellos les interesa. Ah, claro. sí, o sea, algo como la política, ¿no? O sea, eso es algo que por lo general los baby boomers comparten, porque pues ellos son los que más experiencia tienen en esto de la política, debido al tiempo en el que nacieron, al tiempo que vivieron. Y pues esto lo han aprendido a hacer gracias a sus hijos, a sus nietos, que les han ayudado a cómo a entrar en este mundo digital de Facebook, bueno, principalmente Facebook o algunos hasta en Instagram, ¿no? Están mencionando que existe un Tinder para baby boomers, entonces, pues ya creo que es algo ya más normal, ¿no? Entre la digitalización en esta generación. Sí, de hecho también aquí a diferencia de sus antecesores, ellos no son tan susceptibles a las estafas porque, bueno, al menos de las fake news, porque pues al menos se basan leyendo blogs y artículos en línea, entonces realmente su información sí viene de fuente confiable. De hecho, algo importante que me gustaría destacar es que
los baby boomers compran online con mayor frecuencia, incluso más que los millennials. Y esto pues es bastante interesante debido a que, como lo mencionaron en un inicio, son las personas que tienen la mayor cantidad de dinero, ¿no? Claro, es lógico que sean los que más gastan en línea, a pesar de que tal vez se les dificulte un poco, pero digo, después de todo, si una vez que encontraron la forma, creo que nada los evita que puedan comprar y comprar después. Creo que las compras en línea son un poco adictivas. Sí, bastante. Sí, bueno, pero pues también estamos hablando de que hay baby boomers que están entre los 57 años y bueno, hasta 76 años. Entonces, todavía existe baby boomers que, por ejemplo, hace 20 años tenían, estaban alrededor de los 40 años. Entonces, como que están más familiarizados hasta eso un poco con la tecnología nueva. O sea, esto de Uber Eats, Rappi, Sin Delantal, cualquier plataforma de compra de comida en línea es como fácil tal vez ya para ellos, ¿no? O sea, que ya no les asusta esa tecnología para quienes se han familiarizado en los últimos 20 años. ¿Y qué podríamos destacar entonces de esta generación? A más de lo que ya hemos mencionado. En lo social, pues es una generación completamente activa. En la actualidad sigue siendo gente importante que incluso eso sigue elaborando. Y vaya, mucho conocimiento que nos pueden transmitir estas personas. Sí, o sea, estamos hablando de una generación que pues todavía está, pues ellos tienen el mayor capital, ¿no? En todo el mundo, o sea, ellos están gastando dinero, hacen que circule el dinero, hacen que el mundo se mueva, o sea, son los que más experiencia tienen, que son, de los más activos son los que más experiencia tienen. Son una generación que nos ha venido enseñando a las nuevas generaciones cómo es el mundo, o sea, ellos nos basamos en sus historias, en sus experiencias y sobre todo laboralmente y pues en lo digital, o sea, si no fuera por ellos no existiría esta nueva era digital. Así es. Ok, pues vamos entrando más al terreno de lo conocido. En este caso, pues la generación X, que pertenece a la de nuestros padres. Hablamos de la generación que nació entre el 1965 y 1979. Actualmente tienen la edad de 41 años a 56 años. Ya dijimos que son la generación de nuestros padres. Más en concreto, ¿qué podríamos decir acerca de ellos? Pues esa generación, la verdad, una de sus características principales es que les gusta mucho la convivencia, es decir, les encanta tener gente con quien platicar, socializar sobre todo. La verdad, valoran mucho el ejercicio y pues se puede notar, ¿no? Hay un alto número de personas de esa edad que van a los gimnasios y tienen ese estilo de vida demasiado saludable. Y sí, o sea, ellos fueron los que vieron nacer el CD, vieron nacer el ordenador portátil, bueno, la computadora portátil, las laptops, y además el Walkman, el uso del Walkman, ellos tuvieron cassettes de música, o sea, todo esto que engloba la música, ellos vieron esta evolución, ¿no? De los discos de vinil hasta lo que tenemos ahora, que ya casi ni siquiera se venden CDs. Incluso los videocassettes los estarías dejando de lado. Ah, sí, los VHS, ¿no? VHS y Betamax, ¿no? Ujú. Sí. También podría decir que ellos vieron nacer el Internet, esta herramienta tan útil que en la actualidad podríamos decir que es la panacea de la vida, pues ellos la vieron nacer y pues yo creo que en sus inicios pues les llegó a impresionar, ¿no? Pero es curioso cómo mucha gente sigue pues rehusándose a utilizar este tipo de tecnologías. Sí, desafortunadamente hay gente que aún en estos tiempos no sé si no es que no se adapten a la tecnología actual o simplemente no les gusta. Pero sí, definitivamente hay ciertos casos en los que no utilizan como tal la tecnología. Yo, en lo personal, de esta generación, a quienes conozco, utilizan bastante esta tecnología, en lo personal.
pero sin embargo las estadísticas, los estudios y todo esto de esta generación, sí hay muchos de esta generación que no quieren hacer como que están peleados con la tecnología. Yo supongo que es el hecho del cambio, ¿no? De el ver el cambio o sea, de que ahora existe el Internet, de que ellos vieron hacer el Internet, como dices, Lalo, y Ujú. pues esto pues es algo muy nuevo, ¿no? Quizá para ellos, pero también he visto gente que lo utiliza, e incluso podría decir que mejor que yo, o sea, que a pesar de cómo nosotros ahorita grabamos y estas cosas, yo he visto que gente utiliza esta tecnología de aplicaciones, de internet y conexiones un poquito más avanzadas que lo que tal vez nosotros llegamos a hacer o no llegamos incluso a entender. Y es que aquí me gustaría tocar algo esencial. Ellos nacieron en una época en donde no necesitaban internet para poder vivir o para divertirse o llevar su vida. Sí, de hecho, Lalo, como dices, antes no necesitaban de la tecnología tal cual como para estar todo el tiempo conectados, ¿no? De hecho, ellos en los ochentas preferían, perdón, las innovaciones con componentes analógicos que los digitales. Entonces siento que pudiera ser una de las razones por las cuales no les guste este cambio hacia lo digital, ¿no? Yo creo que es más nostálgico, ¿no? Sí, o sea, yo pienso que más bien como estuvieron viviendo su juventud en los años 80 y el principio de los 90, que tenían alrededor de entre 15 y 25 años en esta época, más o menos, pues eran jóvenes, ¿no? O sea, ellos lo que vivieron en esta juventud, los 80s, 90s, o sea, pienso que fue una de las mejores épocas que existió pues en nuestro pasado, ¿no? O sea, al menos en lo personal, mi papá está súper contento de lo que vivió en los años 80. Él está enamorado de la década de los 80 y pues precisamente él es de esta generación, generación X. Es algo, de hecho los 80 yo creo que fue algo increíble desde el cubo de Rubik, desde como dijimos hace rato, el inicio del Internet, toda esta evolución, pues fue en esta década y en el principio de los 90. Yo igual me atrevería a decir que sí es la mejor época, la mejor década de la historia, ¿no? Así es, yo coincido con que la música en la época de los ochentas era de lo mejor. Pero bueno, ¿cómo es que ahora esta generación se comunica? Las personas actualmente ya utilizan más redes sociales, como es Facebook, Instagram e incluso Twitter. Y las personas que lo hacen, pues prácticamente no se les complica tanto. Hay cosas, pues, que es lógico, van a ser complicadas para ellos, ¿no? Instalar software específico o hacer reparaciones de computadoras actuales. Sin embargo, hay gente que pues aún sigue actualizándose conforme a las redes sociales, conforme a la manera en cómo se comunican. Me gustaría que mencionáramos esta generación, cómo consume contenido, qué es lo que consume y qué es lo que ven. Pues principalmente consumen la televisión, es un medio de comunicación, creo que podría decirse por excelencia para esta generación. Y algo de lo que están siempre al tanto es pues, pues es contenido de información, sobre todo las noticias, les gusta estar informados sobre la actualidad y la televisión creo que es la forma en la que mejor consiguen obtener esta información. Bueno, pues estamos hablando de que ellos crecieron con la televisión, ¿no? O sea, ellos al nacer, la televisión pues ya existía y pues esto fue lo que más utilizaron en su juventud. Pero sin embargo también ahora en la actualidad están usando mucho lo que es la computadora y las redes sociales, sobre todo en el celular. Y, y eso es bueno, ¿no? Porque hace que, o sea, claro, todo con medida, pero es bueno avanzar en una era digital. Estamos hablando entonces
de una migración de medios digitales. Bien cierto lo que dices, Gabriel, ellos nacieron con la televisión y lo importante que la televisión resultó en su época, no solamente como medio informativo, porque pues, para estar enterado de las cosas, la televisión era pues prácticamente todo, sino como entretenimiento, como incluso educación, tan educativa la televisión en ese entonces. Sin embargo, que se esté migrando de una plataforma a otra está dándonos a entender que pues que las cosas están cambiando y dos, que pues quizás la televisión ya no es lo que en su tiempo fue, lo que era el fenómeno tan grande que conllevaba la televisión. Sí, de hecho, hablando de la migración de contenidos, ellos migraron de lo que fue el periódico a la televisión. Y ahorita en estos tiempos están migrando de la televisión hacia el internet. Y no nada más lo están haciendo ellos, sino ya realmente todo el mundo, todas las generaciones igual. Así es. De hecho, son casi todas las generaciones que están migrando. Entonces puede que sea que la televisión ya no llena la expectativa de las personas. Vamos a cambiar de generación, vamos adentrándonos a lo que nos toca, a lo que justo nosotros somos, y son los millennials. Estamos hablando de personas, de jóvenes nacidos entre 1980 y el año 2000. Las edades actuales de esas personas son de 21 a 41 años. Y nuevamente, ¿quiénes son estas personas y por qué son catalogadas como millennials? Bueno, pues nosotros somos estos millennials, ¿no? O sea, somos los que estamos justo en medio de la vida, quizá, terminando, o sea, ya todos somos adultos, pues, jóvenes, y pues somos los que vamos a dejar rastro para las siguientes generaciones, ¿no? O sea, somos aquellas personas que ya estamos en un momento de trabajar, de emprender, de quizás incluso hasta terminar un posgrado, una licenciatura. Somos esa generación que está justo en el momento exacto de vivir el momento, ¿no? O sea, justo ya de que ya tuvimos una infancia, una adolescencia y todavía nos falta envejecer. Esa generación es la generación de los millennials. Así muchas personas o muchos jóvenes millennials incluso ya son padres, ¿no? Así es. Y ahora, algo que los caracteriza bastante, bueno, nos caracteriza bastante es que valoran las experiencias sobre cualquier objeto material y también les apasiona trabajar en algo que los motive. Hay que recalcar algo bien importante y es que nuestra generación está viviendo una de las últimas crisis económicas. Esto, como lo mencionaron hace un poquito, ha derivado un boom de personas que han emprendido y la creación de estas empresas tipo startups. Entonces, es en esta generación que recae la economía, la aportación más grande de la economía. Entonces, al vivir una crisis económica, hay un cierto desequilibrio. Sí, como dices, Lalo, lo que nos ha llevado a la búsqueda de emprender y a la creación de empresas es el hecho de la experiencia, ¿no? El hecho de buscar como millennial un trabajo donde te solicitan, ¿sabes qué? Necesitas tanto tiempo de experiencia, ¿ok? ¿Cómo? ¿De dónde me lo saco, no? No soy mago. De hecho, es muy cierto lo que dices, además de que la generación de los millennials es la mejor preparada. O sea, son los que más estudios tienen, son los que más profesionales son, o sea, son los que, o sea, habiendo tanto profesional, a diferencia de la generación X o los baby boomers, o peor aún, la generación silenciosa, pues es como un exceso de profesionales, ¿no? De gente que está preparada para hacer diferentes trabajos. Y algo que está en contra de los millennials es que no, su mentalidad de querer hacer simplemente lo que a ellos les gusta hacer y que quieren hacer esto y aquello y tienen ideas aquí y allá, que son Instagramers o
todo este rollo con esta generación, pues es igual un contra. O sea, está bien, quieren trabajar, quieren hacer cosas, pero los llevan a emprender porque pues no encuentran trabajo, porque son demasiadas personas de esta generación que están buscando el mismo trabajo, son demasiadas personas que estudiaron la misma carrera, y entonces al final, y luego cuando consiguen el trabajo, no quieren hacer lo que les digan, no quieren seguir las reglas de un jefe, pues prefieren ser su propio jefe. O sea, esta es la nueva economía que está surgiendo, ¿no? En esta generación. Es algo contradictorio si lo pensamos. Somos la generación que debería de aportar más económicamente. Sin embargo, es la generación que menos oportunidades tiene laborales. Entonces, pues sí, habría que replantearse un poco la parte, pues económica, la parte de oportunidades en cuanto a, pues a los trabajos, en cuanto a la manera de ganar dinero formal. La manera en cómo se comunican los millennials, pues está de más decirla, ¿no? Obviamente, pues hablamos de las redes sociales. En su tiempo se utilizaron plataformas como Messenger, pero obviamente esta es la evolución. Las redes sociales son la evolución de programas que existieron antes. Y es muy, muy predecible decir cómo se comunican, e incluso decir las cosas que compran o que consumen. ¿Por Sí, qué? claro. Pues Hay algo que sin embargo sí se debe detallar y es que esta generación exige una inmediatez, es decir, quieren todo al momento y todo debe ser precisamente en ese momento en el que lo piden o lo quieren. en efecto. Entonces, pues yo creo que hay que valorar muchas cosas de las que tenemos, las herramientas digitales que poseemos, y hay que tratar de explotarlas. Ese es mi punto de vista. Y pues finalmente vamos con la generación Z. Hablamos de jóvenes nacidos entre el año 2001 y 2011. Actualmente tienen entre 10 años y 20 años. ¿Quiénes son estos niños jóvenes? Pues estos jóvenes, niños, son los que los llaman nativos digitales. Son los que nacieron y ya existían pues, todo esto de plataformas digitales. O sea, por ejemplo, en el año 2001 ya estábamos utilizando computadoras para comunicarnos vía email y todo esto, ¿no? Y pues cuando crecieron, en el año 2010, en el 2011, pues ya estábamos incluso utilizando Facebook, y después vino pues las demás redes sociales, vinieron Twitter, Instagram, todo eso se popularizó, ¿no? Porque creo que Facebook existía desde el 2005 o 2006. Entonces, esta es la generación Z, que es la generación digital, podríamos llamarla así. Y justo con lo que tú mencionas, podríamos decir que el dispositivo tecnológico que más utilizan pues es el celular. Entre las aplicaciones que más utilizan está Snapchat, YouTube, Instagram y la actual TikTok. Es cierto. De hecho, muchos de los TikTokers son de esta generación. Así es, y algo que me llama mucho la atención es que los catalogan como muy impacientes. ¿Y eso por qué? Pues debido a la velocidad a la que obtienen las respuestas de Internet. Tienen una capacidad de atención de 8 segundos. O sea que alguien que sea de esa generación tal vez no esté escuchando este podcast. Sí, no creo, pues ellos buscan algo muy inmediato, ¿no? O sea, te van a escuchar 8 segundos, si no les interesó, bye. Otra cosa es que ellos pasan prácticamente ya toda, o sea, si lo piensas de una forma, am, toda su vida ha estado conectada al internet y estas cosas, es decir, pasan la mayor parte de su tiempo en línea. Y es algo bastante curioso, pues, pensar que pasan tanto tiempo en línea, eh,
puede crear ciertos conflictos, sobre todo al momento de educar y demás. Pues obviamente también los padres han perdido hasta cierto punto esta especie de convivencia que tienen con los hijos. Y justo de esto que me está mencionando, ellos prefieren comunicarse mediante imágenes, emoticonos y memes. Digamos que la comunicación verbal está pasando a segundo plano y es ahora la comunicación gráfica algo más importante. Sí, o sea, ellos consumen más el ver videos, el estar, pues tal vez con la música, pero música ya muy actual, o sea, de los años 2010 para acá. Esa es su música con la que ellos están creciendo. Al menos aquí en Latinoamérica, el más popular, el género más popular es el reggaetón y pues es lo que más escuchan. Entre igual el K-pop, el pop, pero pues ya como más como estilo Billie Eilish, quizá, no sé. Cierto, incluso el pop ha cambiado, ¿no? Yo creo que, como mencionas, el reggaetón es el top en este momento. De ahí vienen como subgéneros del mismo reggaetón, pero incluso el pop ha terminado, ha descendido, ha cambiado. Entonces, pues hablamos de algo, de una diferencia musical muy notoria, ¿no? Así Sí, es. ha evolucionado mucho, es un cambio bastante drástico en poco tiempo, en al menos 20 años, quizá 30 años, ha sido todo un completo cambio generacional, musical, así, ahora es muy diferente. Algo que me gustaría recalcar es que esta generación ha sido distinta desde el punto de vista social. Digamos que han percatado de temas que quizás generaciones anteriores no habían visto. Ellos se pronuncian en contra de los haters e incluso del bullying. Es por eso que de alguna manera han sido llamados de manera despectiva la generación de cristal. No comparto esta idea, principalmente porque yo creo que es un tema que generaliza a todas las personas. Sin embargo, por unos cuantos es que se ha tomado esa denominación. Sí, o sea, esta generación realmente se ha visto que últimamente ha estado luchando en contra del bullying, ha estado a favor del feminismo, ha tocado temas bastante actuales que tal vez a nosotros, los millennials o la generación X, no, ni siquiera nos interesaban, ¿no? A la edad que tienen ellos. Y ciertamente me gustaría decir que es algo diferente e inusual, pero increíble, Remarcable. remarcable. Y entonces aquí hay un cuestionamiento. Hay una última generación llamada generación alfa. Hablamos de niños que acaban de nacer, son recién nacidos, y niños que tienen 9 años. ¿Qué es lo que les espera a esta generación? ¿Qué es lo que ellos van a vivir? ¿Y qué es lo que ellos están viendo en este momento? Ahora esta generación nació con prácticamente toda la tecnología siendo touch. Ya existe la realidad virtual, las aplicaciones de compra-venta ya son extremadamente populares, las redes sociales están prácticamente, cada persona en el mundo es usuario de al menos una red social. Entonces, esta generación literalmente están haciendo en una postera digital, o sea, ya estamos viviendo, o sea, los niños que nacen ahora van a vivir incluso avances tecnológicos más avanzados de lo que tenemos ahora. Hay algo que a mí me llama demasiado la atención y es que siento que van a estar demasiado comunicados, o sea, tal vez más de lo que se podría esperar. Es decir, ya se va a poder comunicar con personas prácticamente en cualquier punto del planeta, entonces es algo que la verdad sí, si se considera, pues sí es bastante profundo. A mí me gustaría destacar 2 puntos que considero muy importantes, y es que actualmente los niños son capaces de navegar a través de aplicaciones como YouTube y encontrar videos que les gustan
incluso sin saber leer. Entonces eso para mí pues, es algo importantísimo, ¿no? Otra cosa que es algo que también me causa un poco de revuelo es que es una de las generaciones que va a interactuar de manera natural con los asistentes de voz virtuales, ya sea Alexa, ya sea Siri, por ejemplo, ya sea Cortana. Entonces, eso es algo en qué pensar. Sí, se podría decir que ellos van a vivir estos escenarios de ciencia ficción futuristas que vimos de niños o demás en películas, donde prácticamente todo lo hacías hablándolo o demás, o incluso con la mente, pues podría decirse que ellos podrían ser los que van a vivir eso. Sí, ahora sí que la realidad va a superar la ficción que vimos nosotros Ujú. y pues estos niños de ahora van a crecer en un ámbito, o sea, literalmente que es totalmente digital. De hecho, algo que se señala es que la programación será un idioma más que se deba de aprender, así como el inglés, como el francés. La programación será un idioma más que aprender y cada vez más personas estarán familiarizadas con algún tipo pues, de lenguaje de programación. Evidentemente, pues para poder aplicarlo en juegos, aplicaciones, etcétera. Sí, me parece bastante interesante el hecho de los lenguajes de programación, dado a que nosotros realmente, bueno, yo sufrí bastante con muchos lenguajes, con muchos de ellos. Entonces, ya para que ellos lo puedan manejar así como hablar otro idioma, realmente sí es bastante sorprendente. Y no solo eso, ¿no? Te imaginas todo lo que van a poder utilizar después, ¿no? Por ejemplo, ya los Uber, que a lo mejor ya no llega el conductor, sino ya llega el coche solo, o el tipo de implementación de las inteligencias artificiales, como lo mencionaste, Lalo. Entonces, todo ese tipo de cuestiones para ellos siento que es muy interesante. Pues ya conocimos las generaciones de las personas que viven actualmente. Vamos a hacer como una recapitulación, vamos a decir nuestras conclusiones y sobre todo vamos a decir una de las cosas por las cuales creemos que cada una de las generaciones es importante. Una, ¿a alguien le gustaría comenzar? La generación silenciosa considero yo que es su mayor aportación, sin lugar a dudas, toda la experiencia que ya ha venido adquiriendo a lo largo de los años, sin lugar a dudas. Es lo que más me llama la atención de esa generación. A mí de esa generación me llama mucho la atención de, bueno, fuera un poquito del ámbito digital, es el hecho de que valoran mucho el trabajo. Y el trabajo no solo lo que te toca hacer, sino qué más puedes hacer, ¿no? Eso es algo que yo valoraría mucho de la gente, de la generación silenciosa, el esfuerzo. Yo lo que pienso de la generación silenciosa es que ellos están muy arraigados a sus familiares y que son de cierta forma los más cariñosos, ¿no? Ellos son los que, pues, al final han visto a sus seres queridos morir por tanto que han vivido y yo supongo que eso también ha de ser algo que influye, ¿no? En que amen tanto a sus seres queridos. Algo que yo quisiera recordar y quisiera que mucha gente pensara en ello es que esta generación está siendo olvidada y no solamente está siendo olvidada, sino están siendo aislados de la sociedad. Entonces, yo creo que es oportuno pues convivir más con estas personas, saber que ellos necesitan comunicarse y pues todavía tienen las ganas de seguir haciéndolo. Vámonos con la generación de los baby boomers. ¿Qué podrían destacar ustedes? A mí me gustaría descartar el poder adquisitivo que tienen. O sea, sí, la verdad. O sea, es como, bueno, ya que nos toca a nosotros como empresarios, sería nuestro objetivo principal, ¿no? Ok. ¿Alguien más? Bueno, pues además me gustaría recalcar el uso de redes sociales, bueno, el uso de Facebook que han estado utilizando esta generación, que se ha adaptado a pesar de que pues ya tienen varios años estando aquí y sin la existencia de las redes sociales,
han podido adaptarse a esta nueva era digital. Otra cosa rescatable que yo considero de esta generación es la forma en la que viven, a pesar de que algunos tienen sus años, otros aún así logran vivir esos años que tienen en plenitud, ¿no? Sí, claro que sí. A mí me gustaría hablar acerca de, pues, el estandarte que ellos levantaron durante una década, que fue la década de los 70, todos estos movimientos sociales en pro de los derechos civiles, pues yo creo que es algo muy rescatable, es algo importantísimo y que no debemos de olvidar. Posterior a Baby Boomers, pues sigue la generación X. ¿Qué podríamos destacar de esta generación? Bueno, yo quiero destacar de esta generación los increíbles años 80. Para mí, la mejor década que ha existido, comparto la idea con Aldo, una de las mejores épocas musicales, una gran revolución en lo que es el consumismo incluso, y pues toda esta variación, de esta evolución, ¿no? Del disco de vinil, los cassettes, los CDs, MP3 y ahorita todo en Spotify. Pero esto es lo que quiero rescatar de ellos. Yo de igual manera diría la música. La verdad es que soy muy fanático de la música de los 80 y pues que esta generación lo haya vivido de cerca, yo creo que es algo importantísimo. Definitivamente, sí. Otra cosa bastante importante es la forma en la que son nostálgicos, ¿no? Porque, pues, como ustedes ya lo dijeron, ellos pudieron vivir esta década y son bastante nostálgicos hacia ella. El hecho de que la evolución hacia el Internet, o sea, que ellos hayan vivido realmente el tiempo antes del Internet, es una era bastante gloriosa, ya prácticamente es como el fin del humano analógico, ¿no? Entonces, sí me gustaría mucho recalcar eso, el cambio, la evolución de la tecnología para ellos. Ok, vamos con los millennials. ¿Qué podemos destacar de esta generación? Bueno, a mí me gustaría destacar que los millennials lo que buscan es la felicidad, más que tener que buscar un trabajo, más que tener que ganar mucho dinero, más que muchas otras cosas que para generaciones anteriores era lo principal. Eso es lo que quiero rescatar de ellos, debido a que ellos en sí buscan la felicidad. No importa a qué se dediquen o qué es lo que hagan, simplemente con el hecho de ser felices en su vida, yo creo que eso es algo muy, muy rescatable y considerable de ellos. Sí, de hecho, que yo también comparto la idea y que ellos viven el ahora. Eso es algo bastante rescatable. No piensan como tal en tener planes a futuro y demás. Y justo como lo dice Gabriel, trabajar en lo que los apasiona. Y es cierto, yo considero que es mejor hacer lo que te gusta, lo que te genera mayor satisfacción, inclusive sobre tener alguna inestabilidad económica. Entonces, es algo muy diferente en comparación, por ejemplo, con la generación silenciosa, ¿no? Es un paradigma completamente distinto en donde vemos un cambio en la forma de pensar de las generaciones actuales. Sí, efectivamente. De hecho, qué bueno que tocaste el tema contra la generación silenciosa. La generación silenciosa marca que el trabajo es el todo. Y aquí el millennial dice, no, pues sí, voy a trabajar, pero no del todo, o sea, en lo que me gusta, en lo que yo quiero, en lo que yo hago, viviendo el momento, sin ocuparme a lo mejor 10 horas, 12 horas en el mismo trabajo, mejor nada más hago lo que quiero, ¿no? Finalmente vamos con la generación Z. ¿Qué podemos destacar de esta generación? ¿Qué podemos decir que no se haya dicho antes? Me gusta la forma de pensar de esta generación.
tomando la palabra de inclusión, pues si bien considero que ciertas aproximaciones hacia este término de inclusión no han sido del todo correcto, creo que es un buen tema del que hablan al intentar ser siempre unidos y considerar a todos como uno solo, como pues lo que somos, ¿no? Simplemente humanos y que compartimos este planeta. Pues sí, o sea, igual comparto tu pensamiento, Aldo, de que esta generación ahora está luchando mucho contra situaciones que nosotros no, no habíamos luchado antes, y no solo nosotros, sino generaciones atrás tampoco. Y pues está bien que ellos ahorita estén formando parte de estos movimientos sociales y que estén encabezados por gente de esta edad. Y pues yo pienso que esto es lo bueno de esta generación. También no es como que podamos decir mucho debido a que son prácticamente los nuevos, ¿no? Son la nueva generación. A mí me gustaría recalcar la responsabilidad que tiene esta generación en cuanto a la información que obtienen, ¿no? Porque esta información, ellos realmente saben cuando es verídica o no, dado a que todo el tiempo están investigando, todo el tiempo están encontrando y buscando. Entonces la responsabilidad que ellos tienen es hacia la difusión de la información veraz. Me gusta la manera en cómo lo tomas. Considero que sí es cierto, son la generación que más información tiene a la mano. Entonces es la generación que más uso debería de darle a esa información. Yo creo que es de las generaciones que tienen dominada casi toda la tecnología y que pueden fácilmente incursionar en nueva tecnología. Entonces, eso es lo interesante de esta generación, la generación Z. Pues hasta aquí podríamos terminar este programa, no sin antes escuchar la recomendación a cargo de Enrique. ¿Qué tienes para nosotros, Quique? Me gustaría que escucharan dos canciones. Una se llama Yo no sé qué hacer conmigo y la otra se llama Marioneta. Me siento muy identificado con ellas porque es pues como millennial tal cual me identifico. Perfecto. Ok, pues sin duda la vamos a escuchar. Espero que la gente también escuche nuestras recomendaciones. Y pues bueno, esto ha sido todo por hoy. No olviden darle like al video y suscríbanse a nuestro canal de Dr. Kofner. Denle click a la campanita para que cada vez que nosotros subamos nuevo contenido les aparezca una notificación de nuevo video. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. En efecto, y nos pueden seguir y escuchar en Spotify y aquí mismo en YouTube. Esto ha sido todo por hoy. Gracias.